Muy buenas, saludos cordiales. En este vídeo vamos a ver lo que serían aspectos de la demografía en la población europea en la edad moderna. Así que partiremos con lo que sería este gráfico sacado los datos del libro de Peter Christie sobre feudalismo tardío y capitalismo mercantil, que ya vimos creo en otras clases, y si no es el caso de ustedes, pues ahora vamos a considerar este panorama con respecto a los datos de la Europa Oriental sub E y de Europa Occidental sub O. Estos datos pueden ustedes verlos que los obtuvimos de Peter Christie. Ven, él nos da una cifra en millones de habitantes, establece una serie de zonas. Exactamente. Norte con ciertos países, los escandinavos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Noroeste con las Islas Británicas, Países Bajos y Bélgica. Oeste, etcétera. Entonces esto se plantea en una tabla con los millones de habitantes. Las zonas que suman el oeste son las de Escandinavia, Europa Occidental, más o menos hasta una línea que vamos a ver que se delimita frente al este, siendo este último el este, la Rusia europea y Eslovaquia, Hungría, Rumanía y el resto de los Balcanes, por lo que sería la línea de Austria, Polonia, la República Checa, esa es más o menos la línea que separa la línea de occidente a oriente. Entonces, como ustedes vieron y ya deben saber, las cifras de millones de habitantes las convertimos en proporciones con índice de base 100 para calcular la equivalencia. Para todas estas partes que tienen diferentes tamaños, de diferentes números de habitantes, podamos compararlas por igual a la hora de ver su ritmo de crecimiento. Lo normal, lo que cualquiera pensaría es que en la edad moderna, ¿qué ocurriría? Uno piensa, la población de Europa Occidental crece más rápido y crece más, porque se piensa que Europa Occidental, especialmente además en el siglo XVIII, se habla del factor revolución industrial, mejora de las condiciones higiénico-sanitarias. Los datos nos dan una evidencia que contradice esto. Los datos nos dicen que en el siglo XVI y XVII hay más o menos un crecimiento similar en Europa Oriental y Occidental. En el siglo XVII hay una pequeña diferencia en donde quien sale ganando tal vez en mayor ritmo de crecimiento es Europa del Este, Rusia, los Balcanes, etcétera, y en el siglo XVIII, frente a lo que podría creerse, y aunque Europa Occidental tiene un crecimiento bien importante, muy superior a siglos anteriores, es Rusia y es Europa del Este, es Eslovaquia, Hungría, los Balcanes, Rumanía, los que tienen un mayor crecimiento. Factores a explicarlo. Bueno, esos factores tienen que ver con lo que ustedes pueden ver en la presentación PowerPoint, y ahí tienen también sintetizados, y en los cuales podemos ver cómo se reparte la cuestión. Claro, epidemias, crisis agrarias, guerras, se difunden tanto en el este como en el oeste. Entonces sería difícil considerar el asunto. De hecho, en Europa, la peste azotó en la Europa moderna de manera virulenta, con grandes oleadas, pero la última peste importante de Europa es la peste de Marsella de 1720, que ya no fue ni siquiera tan importante como las de los 2 siglos atrás, sobre todo el 17. Mientras que en Rusia, por ejemplo, a fines del 18 hubo todavía algunas pestes. Entonces, epidemias de peste incluso en Rusia sigue habiendo, más que en otros lugares u otras enfermedades están extendidas. Es un factor a considerar, pero no es un factor quizá que marque la diferencia, ¿no? El factor que en realidad marca la diferencia es también el tema de la ocupación del territorio. La Europa occidental es una Europa que después de la peste negra en el siglo XIV volvió a crecer. Pensemos que del siglo XI al siglo XIII es la expansión europea, donde se talaron muchos bosques, donde se pusieron la mayor parte de tierras de cultivo que podían ponerse cultivo, de manera que hay muchos historiadores que hablan de que Europa a comienzos del siglo XIV estaba llegando a su techo de crecimiento en Occidente, de que ya iba a ser más difícil el seguir creciendo al tener las mismas técnicas de cultivo, porque las tierras de cultivo nuevas se estaban acabando. Por eso la peste negra es terrible, pero es como si le diera un descanso
a esa población y diera nuevas oportunidades de crecimiento. Nuevas oportunidades que además se expandirán cuando la expansión europea hacia América, hacia otros lugares, posibilite que una mayor cantidad de población migrante pueda aliviar la presión que se da con respecto al crecimiento en Europa Occidental. La cosa es diferente en Europa Oriental, donde en Eslovaquia, Hungría, los Balcanes y en Rusia todavía quedaban importantes zonas por ponerse en cultivo. Entonces, y mejorar lo que sería el rendimiento agrícola. Entonces, es importante considerar que todavía son factores de antiguo régimen los que pesan en la demografía del mundo moderno. Lo que permite el crecimiento en Europa del Este y mayor que el del Oeste es ese factor antiguo de ampliar aún los techos de crecimiento debido a que el techo de crecimiento aún estaba muy lejos. No se innova tanto en las técnicas de cultivo, sino que lo que se hace es poner más tierras de cultivo en práctica. Y en la misma Europa, ahí vamos a ver sí hay una serie de factores que van actuando de manera bien diversa, ¿no? Y que tienen que ver con una mayor o menor virulencia de las epidemias o de las crisis agrarias o de las guerras, que en eso no hay tanta diferencia. Vamos a ver que en toda Europa sufre este fenómeno generalizado, pero especialmente hay otros factores donde vamos a ver que unas zonas se resienten más que otras. Por ejemplo, las migraciones de población, ya sea de grado o forzada. La densidad de población, en donde zonas más pobladas estaban más expuestas a las epidemias, la propagación rápida de enfermedades, aunque también contaran con redes de abastecimiento más favorables para una recuperación, así como lo que sería el fenómeno del celibato, el mantenimiento del celibato en el mundo católico o la abolición del celibato en el mundo protestante también va a ser un factor importante a la hora de, cuando se abolía el celibato, posibilitar que un cierto número de personas pues estén exactamente más propensos a procrear, por mucho que algunos piensen que efectivamente el voto de celibato no era unánime, sino que incluso estando algunos lo transgredían. Pero esa importancia del celibato y después del Concilio de Trento, el reforzamiento, hizo que, bueno, aquellos que lo transgredieran, sus hijos, muy pocos eran los que tenían la posibilidad de seguir, exactamente, de seguir vivos y de estar atendidos como hijos reconocidos, ¿no? Una buena parte de esos que serían hijos no reconocidos y, por tanto, con menos posibilidades de supervivencia. Y pensando que las edades de matrimonio tardías es un factor a considerar, pero no siempre es el que explica el asunto. Porque como veremos en las otras presentaciones, estaba la idea de que cuando las poblaciones tienen edades de matrimonio más tempranas, observamos que también se da el fenómeno de que dejan de que tienen su último hijo a una edad más temprana. No porque se casen antes, están todo el periodo fértil teniendo hijos, sino muchas veces los datos nos dicen que cuando se casan antes, también tienen antes el último hijo. Frente a que cuando se casan más tarde las parejas, pueden prolongar más la edad del último hijo, hasta los límites que impone la biología, por supuesto, en el caso de las mujeres, aproximadamente. En ese aspecto, entonces, podemos también ver lo que serían exactamente las áreas de Europa de 1500 a 1800 y la proporción. En esta Europa nos damos cuenta, de Europa, además, exactamente, sobre todo occidental, toda Europa, sí, estamos en este caso, vemos que Francia es el país, el reino más poblado en 1500 y que ese prestigio lo va a ir perdiendo a lo largo de la Edad Moderna, cuando vemos que en 1800 es Rusia quien ha alcanzado esa posición del reino más poblado. Y vemos que lo que sería también en general la proporción de la Europa mediterránea era bien importante al comienzo de la Edad Moderna, pensando en esos países mediterráneos, especialmente de Italia, España, Portugal, que no son los únicos, también está Grecia, parte de Francia, pero que tenían una posición importante de un 16,4,
que exactamente de millones de habitantes, pero que con sus 31 millones de habitantes que habían crecido, pero igual se ha ido recortando esa ventaja. Pensemos que los países exactamente de Centroeuropa, el Sacro Imperio, Polonia, Suiza, también tenían una importante cantidad de población, pero vemos que sigue teniéndola, pero se han estabilizado con respecto a ese crecimiento, tanto de Escandinavia como exactamente, bueno, no, como en Rusia, porque los Balcanes vemos que es un territorio donde tiene un crecimiento en mucha menor medida. Los Balcanes hay una parte norte, pero también hay una parte mediterránea en donde se ven los mismos fenómenos mediterráneos que hemos estado viendo, ¿no? En ese aspecto, si habláramos de población general, nos damos cuenta de que la población europea pasa de 80 a 175 millones de habitantes. Es como que exactamente dobla su como esto, crecimiento, pero sus cifras, pero no toda Europa crece de la misma forma. Y ahí lo podemos ver de esa manera general. Y ahora podemos verlo en estos mapas distribuidos de una manera exactamente más particular por zona. Ahí tienen la zona de las Islas Británicas, Países Bajos, Escandinavia, la Rusia europea, la Europa central con el Sacro Imperio, Polonia y Suiza, Francia, la Europa mediterránea de Portugal, España e Italia, y los Balcanes, con Eslovaquia, Hungría, Rumanía y los Balcanes. Claro, estas cifras son desiguales, pero si les aplicamos el índice de base 100, ustedes se van a dar cuenta de que estamos en posiciones de comparar tamaños y nos encontramos con lo que sería un ranking de crecimiento donde ¿cuál es el territorio de todas estas zonas? El territorio que experimenta un mayor impulso de crecimiento, un mayor ritmo de crecimiento en la edad moderna. El primero está las Islas Británicas y los Países Bajos, con 337 exactamente frente a la base 100. Y esto se puede explicar por dos factores, por lo que sería tanto el desarrollo agrícola, de lo que se llama la revolución agrícola, con las nuevas técnicas de cultivo, como también por lo que sería, si estamos hablando del Reino Unido, el crecimiento de Irlanda, a partir de lo que sería el cultivo de la papa, como aspecto central en la puesta, no solamente puesta de nuevas tierras de cultivo, sino la introducción de este nuevo producto más resistente a las hambrunas que dio también una consolidación a ese crecimiento. Por supuesto que después, en el siglo XIX, va a seguir manteniendo ese crecimiento la revolución agraria y las posibilidades del comercio, la revolución industrial. Pero Irlanda se va a ver sacudida por esa crisis de la papa, pero a pesar de ello vemos que ya no es tanto ese factor de antiguo régimen el que propicia el crecimiento. De una manera más modesta en cuanto a tamaño, pero en el segundo en el ranking de crecimiento, en ritmos, está Escandinavia, porque en Escandinavia podemos también ver una mezcla de ambas cosas. Son una serie de territorios que estaban menos poblados y que además se ven favorecidos por el desarrollo de las técnicas de cultivo, donde además en el mundo protestante el celibato está abolido y donde se tiene esa posibilidad de un mayor crecimiento. Y el tercero en el ranking es precisamente el ejemplo contrario a las Islas Británicas, donde es la disponibilidad de nuevas tierras de cultivo y no es el desarrollo moderno de la agricultura lo que propicia ese crecimiento. Aparte podemos ver que hay un perfil similar en donde el siglo XVII hay una pequeña desaceleración, pero que donde también hay que considerar que es una ventaja que tienen con respecto a otras zonas del resto de Europa. En otras zonas del resto de Europa nos daremos cuenta de que su siglo XVII es un siglo que experimenta una crisis importante, donde el crecimiento se estanca o es muy, exactamente, muy pequeño. Después de exactamente, de estas bases de 337 en Islas Británicas, de Escandinavia en 313 y de Rusia europea en 300, saltamos a cifras más modestas. Y efectivamente aquí tenemos a alguien que nos está contestando al respecto.
Muy bien. Tenemos entonces que más allá de ellos está la zona de Europa del Este, de los Balcanes, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y los Balcanes, los que tienen exactamente un 229, pero esto se debe a que fundamentalmente eran poblaciones pequeñas, poblaciones que anteriormente han experimentado crisis y que todavía tienen recursos para seguir creciendo en población, ¿eh? Es por ello que vemos que la Europa occidental se queda en un lugar muy, muy diferente, ¿no? Vemos que de ellos está en una situación más baja Francia. Francia es el que ha tenido un menor ritmo de crecimiento, teniendo en cuenta los siglos más exactamente de menos crecimiento de población en el 16 y en el 17. En el 16 y el 17 vemos que la población apenas ha crecido debido a las crisis, las guerras de religión, las pestes, las hambrunas, etcétera, y es el siglo XVIII el que tiene un balance más satisfactorio, ¿eh? Y todo esto en el marco de una Francia en donde, a pesar de que efectivamente el siglo XVIII tiene un cierto crecimiento, pero allí se estaba llegando ya a lo que decíamos esos límites de crecimiento, donde superar los techos suponía introducir nuevas técnicas de cultivo, que ya solamente eran posibles por lo que sería la revolución agrícola. Las técnicas tradicionales del antiguo régimen no permitían crecer mucho más allá de lo que se había llegado a crecer en el siglo XVIII. Y es por ello que, como bien en el texto de Brodel, se dice que Francia va a ser portadora de su población y una buena parte, por ejemplo, se emigra a España. Por su parte, la zona del Sacro Imperio experimenta, claro, está en un ranking un poquito inferior, aunque superior a Francia, pero vemos que es la guerra de los 30 años, ese conflicto de impacto tan terrible, el que explica sobre todo este fenómeno, ¿no? Ahí vemos que también se puede hablar de que hay un impacto importante de la guerra de los 30 años, pero también una más rápida recuperación. Mientras que la Europa mediterránea la encontramos sujeta a varios factores. Un importante impacto, por supuesto, de las epidemias y sobre todo de la peste del siglo XVI, de las pestes del siglo XVII. Pero además también en España y en Portugal podemos establecer el factor tanto de las expulsiones de los pueblos de otra religión, de los judíos y de los moriscos, como también las migraciones al Nuevo Mundo, en lo que sería la conquista de América, que también estarían restando capacidad de crecimiento, ¿eh? Tenemos también en la población europea de los siglos modernos algunas otras cifras, por ejemplo, los de Roger Mols, que vemos que son muy similares a estos que hemos visto de Christie, pero que efectivamente se mueven en torno a los siglos, tendencias seculares de 1500 al 600 al 700. Y los datos que nos da Jean Debris en su libro sobre la urbanización en Europa, que son datos generales, no datos solo de las ciudades, sino en este caso datos de población de las distintas partes de Europa, son más refinados porque además nos tratan de hacer una aproximación cada 50 años. 1500, 1550, 1600, hasta 1800 cada 50 años. Y tomando esos datos y transformándoselos a índice de base 100, nos damos cuenta de que hay una similitud con los datos que hemos visto de Christie, ¿no? Ahí además podemos ver cómo en ellos la Europa central va tomando una importancia creciente, junto con, por supuesto, también lo que sería la zona de Escandinavia, Reino Unido, los Países Bajos y la Europa mediterránea. Vamos a encontrarla como que exactamente mantiene un lugar un poquito más modesto, menos crecimiento, ¿eh? Si, por ejemplo, exactamente lo planteáramos de esta forma, ahí de esta gráfica, nos damos cuenta de que hay, exactamente, claro, hay tamaños diferentes, lo cual nos hace más difícil el percibirlo, pero cuando lo convertimos en índice de base 100, una vez más podemos advertir el fenómeno que ya hemos visto. Una Europa noroccidental, tanto Reino Unido y los Países Bajos como Escandinavia, donde el crecimiento es sostenido
El ritmo de crecimiento se sostiene. Tiene a veces un poquito algún altibajo, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII, pero vemos cómo se experimenta lo que sería exactamente ese ritmo continuado. Mientras que en las otras partes de Europa esos ritmos se ven alterados, ¿no? Encontramos en algunos casos dificultades ya en la segunda mitad del XVI, pero es especialmente en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, que encontramos ese impacto de las crisis que tiene que ver con las oleadas de peste, tanto la peste atlántica a comienzos del siglo XVII como la peste mediterránea, la peste de Argel de mediados del XVII. También con los fenómenos con otras oleadas de peste más localizadas. También con los fenómenos de crisis agraria que se asocian a las irregularidades durante la pequeña edad del hielo, de inviernos muy fríos, veranos con sequías o de repente con lluvias torrenciales que destruyen cosechas. Todo esto afecta a todo el hemisferio norte, pero afecta a veces con una especial virulencia a esa Europa mediterránea. Entonces, claro, en los diversos tramos de la Edad Moderna, ese decaimiento del ritmo es el que nos explica lo que serían estos distintos resultados que, bueno, a pesar de ser para todos los territorios el siglo XVIII un siglo de crecimiento, pero ni todos crecieron igual en el siglo XVIII, ni partían del mismo saldo de crecimiento en siglos anteriores. De manera que ahí podemos ver que es esta Europa noroccidental la que tiene el palmarés más alto en ritmo de crecimiento, después la Europa oriental, pero que es fundamentalmente debido a todavía esa posibilidad de las tierras de cultivo, la Europa central, que podría estar con la oriental si no fuera por el impacto que tuvo exactamente la guerra de los 30 años, y la Europa mediterránea, que con especial intensidad sufrió, como hemos dicho, claro, tanto la peste y las crisis agrarias, que también sufren los otros, pero que se le suma a ello la emigración a América en mayores contingentes y las expulsiones de los judíos, los moriscos. De todos modos, alguien puede pensar, porque son más intolerantes, pero por otro lado piensen que los ingleses ya habían expulsado a sus judíos en la Edad Media, y tanto pasa con Alemania. Entonces tengan cuidado cuando dicen de algunos lugares más o menos tolerantes, ¿no? Ya que la tolerancia en Europa es algo que se desarrolló con mucho trabajo y que por desgracia se extendía tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. Entonces, esas cifras, como ustedes ven, las podemos repartir de esas macrozonas a repartirlas por países. Y aquí en la presentación PowerPoint, efectivamente, ustedes pueden ver lo que serían algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos tratamiento anteriormente todos vistos y tenemos algunos ejemplos como para analizar. Por ejemplo, más concretamente, países como Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, en ellos pueden ver este factor. ¿Alguien exactamente le gusta esto? Vamos ya. Bueno, es curioso el que ven ustedes como Gran Bretaña, España y lo que sería el Sacro Imperio, Alemania, que lo llamamos así, tienen un siglo XVI particularmente satisfactorio de crecimiento, y donde exactamente, no, de Gran Bretaña, perdón, Alemania son los dos, España menos, porque en España seguramente se están viendo más intensamente los fenómenos de expulsión de los judíos y expulsión de los mudéjares, donde quedan solamente los moriscos, los convertidos, los conversos, y a comienzos del siglo XVII la expulsión de los moriscos, que eran los musulmanes convertidos al cristianismo, igualmente expulsados, que junto con la emigración a América están ya afectando a lo que sería ese ritmo de crecimiento más bajo. En Francia el ritmo de crecimiento baja en la segunda mitad del siglo XVI, de 1550 a 1600, por la crisis generada por las guerras de religión. Y no solamente porque murieran más o menos gente, es también porque en ella hay un desorden y los registros eran menos rigurosos. Por eso mismo ustedes también tienen que pensar en que todas estas cifras son aproximativas. Y contamos con que en los periodos de crisis no solamente hay una baja por las muertes, sino que hay bajas porque
Las cifras que tenemos normalmente son cifras orientadas a los tributos, a los impuestos, ¿no? Y en los periodos de crisis, especialmente más gente que de costumbre evade los impuestos. Hay evasión fiscal y es por ello que tenemos normalmente cifras más bajas. Entonces, en el siglo XVII, de 1600 a 1650, ustedes ven cómo el desplome de Alemania, Sacro Imperio, es mucho mayor que todos los otros. Ahí ven que la guerra está afectando, la guerra de los 30 años, 1618, 1648, afecta con especial virulencia. Mucho más que la crisis española, donde vemos que exactamente esa crisis española se están sumando factores y que en Francia la crisis se hace como más suave, claro, porque ahí vemos cómo afectan cada factor. La guerra tiene un impacto más fuerte e inmediato, tal vez, pero la recuperación es mucho más rápida. Más impacto a la larga que las guerras tienen las epidemias. Las cifras nos indican normalmente que en las epidemias muere una mayor cantidad de personas. Han de pensar que además la cifra de la curva de Alemania no solo disminuye por la guerra de los 30 años. Ahí se añaden las epidemias, la crisis cosechera, ¿no? Todo eso se agrupa y potencia. Todo lo que estaba pasando también en los otros países. En Francia, la crisis es exactamente más sostenida que en España, porque en Francia no tenemos que se suma como en España la migración a América y la expulsión de estas poblaciones. Aunque pensemos que a fines del siglo XVII, Luis XIV revocó el edicto de Fontainebleau y como el edicto de, exactamente, perdón, revocó el edicto de Nantes con el edicto de Fontainebleau. Y el edicto de Fontainebleau, claro, era esta expulsión porque el edicto de Nantes, aprobado por Enrique IV a fines del XVI, había puesto fin a la guerra de religión. Decía, los súbditos protestantes estarán también protegidos por la católica majestad. Luis XIV, que ya se sentía bien en el trono, dijo, no, ya no vamos a dejar a los protestantes y se los van a echar. Por eso también Francia sufre esas expulsiones y por eso también eso está afectando de una manera exactamente menos visible o más horizontal, pero también está afectando a esa falta de crecimiento de población. En la recuperación de la segunda mitad del siglo XVII vemos que Sacro Imperio va más rápido que sus pares y que la misma Gran Bretaña también sufre una crisis en la segunda mitad del XVII. Ahí estamos viendo que está por un lado el impacto de las epidemias que también llegan a Gran Bretaña y el impacto de las crisis provocada por la guerra civil. Exactamente. Entonces, pensemos que ahí hay también un desbalance, pero cuando unimos Reino Unido le unimos a Irlanda, exactamente ese potencial de crecimiento se sostiene y aumenta con respecto a lo que serían las cifras de la mera Inglaterra. Y en todo caso, la primera mitad del 18 en Inglaterra vemos que es incluso menor que la segunda mitad, donde ya los efectos de la revolución agraria, con la introducción de nuevos cultivos, con las técnicas y los sistemas de cultivo exactamente de la ganadería, están plenamente operantes y produciendo ese crecimiento de población. No lo olviden, revolución agrícola y revolución ganadera. La revolución industrial no produce por sí sola un crecimiento de población. La gente no come tuercas o tornillos. Para que la revolución industrial sea posible, era necesario primero que la mecanización hiciera que la gente en el campo, bueno, no tendría trabajo y ya trabajaría en cosas de industria, primero desde sus casas y después yendo a las ciudades. Pero para que al producirse ese éxodo rural masivo a las ciudades, si no hubiera una agricultura capaz de producir, ¿cómo iban a alimentarse esa gente? No solamente el trabajo en las fábricas no les iba a alimentar, podían tener dinero por lo que ganara en la industria, pero si no hay pan, no hay exactamente, no hay comida para alimentar, ¿qué? Y esa comida o bien se produce en el interior del país o bien tiene que importarse. Y normalmente suele ser más barato el producirlo en el país hasta que hay medios suficientes para importarla. Pero también ese es otro factor.
A lo producido en el país se unían la creciente exportación de cereales que se hacía desde la Europa del Este, desde Polonia o desde Hungría, que eran graneros de la Europa occidental, ¿no? Esos son saldos positivos para Gran Bretaña. En España y Francia vemos que su crecimiento de población es similar en el siglo XVIII y es mucho más moderado. Entonces, efectivamente, ustedes en el resto de la presentación PowerPoint tienen una pauta orientativa en donde por siglos van viendo los fenómenos generales, cuál es el crecimiento general del siglo XVI, XVII y XVIII, y en cada uno de ellos las causas del crecimiento general, y por sectores van viendo también los detalles. De aquí de 1500 a 1600, por ejemplo, en el este, Rusia, después Escandinavia, Europa Central, las Islas Británicas, la península ibérica, el Sacro Imperio, Austria-Bohemia, Francia, pasamos al siglo XVII, exactamente también, el siglo con más guerras. Geoffrey Parker aquí en su obra sobre la crisis general nos muestra todo lo que sería el teatro de operaciones de la gran cantidad de guerras que hay en el siglo XVII, que contrasta con el siglo XVI, que había habido también guerras, pero más localizadas, y igualmente en el siglo XVIII, que es un siglo de guerras más puntuales, igualmente que hay virulentas guerras, pero eran más localizadas, más puntuales, no tan constantes. Fíjense, ahí tienen en el gráfico la cantidad de guerras que hay tan constantes y cómo muy pocos países exactamente se libraron de tener guerras cada cierto tiempo. En España, por ejemplo, interesante el ver los efectos de la peste, tanto de la peste, claro, las oleadas más pequeñas del 16 y las grandes oleadas de peste, tanto la peste atlántica, de entre 1598 y 1602, y lo que sería la peste de Argel, o peste de mediados del siglo XVII del Mediterráneo, lo cual tiene que ver con lo que sería el fenómeno de progresivo despoblamiento de la meseta. Durante la Edad Media se había fortalecido la España cristiana con lo que sería esa población de las ciudades de Castilla y de León. Y vemos aquí en estos mapas cómo a partir de la crisis del siglo XVII, fenómeno que dura hasta hoy, la España que hoy conocemos ha seguido esa tendencia desde el siglo XVIII, en donde la mayor cantidad de población se ubica en los márgenes. Y en el centro es fundamentalmente Madrid como capital, como centro político el que tiene población, pero rodeado casi como una especie de desierto humano en las zonas de Castilla y León. Muy bien. Lo mismo también tenemos en las zonas de la guerra del Sacro Imperio y la guerra de los 30 años, los distintos impactos. Bueno, espero que les haya gustado lo que sería esta presentación y no les hayan enturbiado mucho los maullidos de cierto personaje. Y les invito a continuar con el estudio y que nos veamos en el próximo vídeo.